Buenas tardes, público. Vamos a presentar el informe de la práctica uno, que fue básicamente las mediciones de temperatura, medidores, como el termómetro de mercurio, el perímetro, el termómetro, el termoscopio, el pirómetro y la cámara térmica. Básicamente, el termómetro de mercurio se dilata fácilmente ante los cambios de temperatura debido al metal del mercurio porque es muy estable y nos dio en ebullición una temperatura de 41 grados Celsius y en fusión unos 15 grados Celsius. El termómetro del reloj, en cambio, fue de 85 grados Celsius y para la fusión del agua fue de 5 grados Celsius. La termocupla fue de 87,8 grados Celsius en ebullición y fusión del agua fue de casi 15 grados. El pirómetro fue de 78 grados Celsius en ebullición, fusión de agua fue de 15,8 grados centígrados. La cámara térmica, en cambio, en ebullición fue de 73 grados centígrados y fusión del agua casi 15 grados centígrados aproximadamente. Conclusión, cada medidor de temperatura nos dio, nos dio temperaturas aproximadas, exceptuando entre el mercurio y el pirómetro y la cámara térmica, que fueron un poco menores en cambio al termómetro de reloj y a la termocupla. Y una recomendación sería calibrar estos medidores de temperatura. Ya, gracias. Ya, en este punto vamos a presentar el cálculo de un valor referencial para la temperatura de vaporización del agua a partir de las tablas termodinámicas de Senge. Este se debe interpolar para hallar el valor a una presión de 40 milímetros de mercurio. El valor de la temperatura de fusión del agua se tomará de 0 grados centígrados, ya que no tiene mayor influencia la presión atmosférica. Para este cálculo vamos a ocupar una fórmula de interpolación. Vamos también a ocupar las tablas de Zenger, que en este caso vamos a ocupar las temperaturas en kilopascales, que serían de 50 y 75. Los datos proporcionados son la presión de 540 milímetros de mercurio, que son 71,9941 kilopascales, un valor de T, que es en 0 grados centígrados, un P sub 0 que es 50 kilopascales, el P sub 1 75 kilopascales, el T sub 0 81,32 grados centígrados y el T sub 1 es 91,76 grados centígrados. Realizando estos cálculos nos da una temperatura de 90,5 grados a valor de vaporización en 540 milímetros de mercurio. Con esto concluimos que las tablas de Sengel son útiles para buscar valores de presiones, en este caso kilopascales, y temperaturas para ciertos problemas, en este caso para un valor aproximado de la temperatura en ebullición. Una recomendación, tener en cuenta que cada instrumento nos dará un valor de medida diferente. Bueno, a continuación vamos a desarrollar los cálculos de los errores cometidos con la toma de los datos con los diferentes sensores y los equipos. La fórmula que vamos a utilizar va a ser que el error va a ser igual al dato real menos el rato medido sobre el dato real, que esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. En el termómetro de mercurio tenemos que el error va a ser igual a 90,5 menos 41 sobre 90,5. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener un porcentaje que nos va a dar el 0,54%. La medición experimental es muy cercana al valor teórico. En el termómetro de reloj, el error nos va a dar de 0,06, es 0,60%. La medición experimental es muy cercana al valor teórico. La termocupla nos da un error del 0,02%, lo cual nos indica que la medición experimental es muy cercana al valor teórico.
En el pirómetro nos da un error de 0,13%, lo cual la medición experimental es muy cercana al valor teórico. En el error de la cámara térmica nos dio 0,19%, lo cual nos indica que la medición experimental es muy cercana al valor teórico. Con esto podemos concluir que se verificaron los principios térmicos fundamentales, las pequeñas variabilidad en los datos. Una recomendación podría ser calibrar los instrumentos antes de cada medición del estado. Eso ha sido todo. Muchas gracias.